Bueno, esperando que se encuentren muy bien y en un trabajo colaborativo con la ingeniera María José Páez Arenas, el doctor Vladimir Martínez y quien les habla, Brian Andrés Velázquez. Bueno, traemos a colación el tema de investigación que ha llamado simulación de pavimentos flexibles con el método multicapa elástica y el enfoque de elementos finitos. Para dar una pequeña introducción al tema, pues quisiera hablar sobre los métodos o modelos constitutivos que se han venido manejando a través del tiempo para la obtención de ciertos criterios de diseño, de criterios de análisis en pavimentos flexibles, como considerar un sistema totalmente homogéneo hasta llegar al método de elementos finitos, que es lo que hoy en día se maneja a través de diversos programas en donde se solucionan ecuaciones constitutivas de modelos mucho más complejos y robustos, en donde se pueden considerar diferentes factores relacionados a la realidad. Lo que traemos hoy a presentación es la comparación entre dos modelos o software, donde se representa básicamente la teoría elástica lineal multicapa, en donde básicamente se refleja un método matemático para el cálculo, como lo mencionaba, de las respuestas, tanto de esfuerzos como de formaciones unitarias, considerando estructuras de múltiples capas y espesor infinito, exceptuando la última capa en donde se considera con extensión infinita. Y pues el método de elementos finitos, que es, por llamarlo así, uno de los métodos más robustos que se tienen en la actualidad, en donde se simulan condiciones de carga y propiedades muy semejantes a la realidad. Los objetivos que se plantearon para el proyecto global que engloba este tema es o fue desarrollar un análisis de sensibilidad de variables elásticas sobre estructuras de pavimento flexible constituidas por materiales granulares marginales, que básicamente son materiales que no aceptan la normativa, pero pueden cumplir ciertos requisitos para ser usados en esas estructuras. Como objetivos específicos se planteó realizar un análisis de la influencia de los posibles espesores de las diferentes capas que conforman la estructura de pavimento flexible, analizar el comportamiento de la estructura de pavimento ante las variaciones de rigidez de las diferentes capas que lo conforman y desarrollar una base de datos a partir de las simulaciones numéricas para el análisis del comportamiento mecánico de una estructura de pavimento. La metodología que se siguió para el desarrollo de este proyecto en primera instancia pues, fue una revisión bibliográfica para revisar el estado del arte y ver qué tipo de programas se manejan para cada uno de los dos métodos que se querían comparar en principio. Y a partir de ello, pues mira la sensibilidad que maneja cada variable de diseño sobre los criterios de diseño que se manejaron. En este caso se manejó de flexión total, de formación unitaria en tensión y de formación vertical en compresión. Seguidamente pues se organizaron unos datos de entrada que básicamente lo que se hizo fue realizar una parametrización de las variables involucradas, en donde pues con la experiencia de ciertos expertos se parametrizó teniendo en cuenta que estos son vías que se piensan o que tienen un fundamento en vía terciaria. En tercera instancia, pues se realizó la numeración numérica a través de dos metodologías. La primera, pues es la multicapa elástica lineal a través del software FitraPay, y la siguiente es por elementos finitos desarrollada a través del software GID, siendo un previo y un postprocesador, y el software CodeBreak o el método de solución que se llama CodeBreak, que es el procesador en donde nos da la solución a las diferentes ecuaciones constitutivas que se manejan. Como cuarto paso, pues tenemos la estructuración de la base de datos, que básicamente fue estructurar una base de datos a raíz de los resultados obtenidos por los programas. Y finalmente pues se realizó el análisis de la sensibilidad siguiendo los parámetros o los criterios de diseño previamente establecidos. Como se muestra, estos fueron los parámetros de diseño en donde se establecieron los rangos y ciertos valores a utilizar por cada estructura. Se caracterizaron cuatro tipos de estructura, siguiendo diferentes espesores para cada capa y un espesor total por estructura caracterizado para cada configuración geométrica. Asimismo, se establecieron tres posibles valores para cada módulo de elasticidad de cada capa estructural, en donde hubo una combinación de ellos. Por lo tanto, hubieron 27 posibles combinaciones de espesor o de módulo de elasticidad por cada configuración geométrica, y en total se evaluaron 108 estructuras. Hubieron algunos parámetros que se mantuvieron de forma estática o que no hubo modificación en cada modelación, entre ellos pues los radios de Poisson, el espesor, el módulo de elasticidad de la subrasante, el radio comprendido por improntas. También se mantuvo constante realizar el
la modelación o los criterios de análisis debajo de la impronta, la carga y el esfuerzo de las llantas también se mantuvo constante. Los resultados que se obtuvieron en la primera comparación que se realizó utilizando pues el software PitraPay, donde maneja una geometría rectangular, y para el software de elementos finitos pues se maneja una geometría típica en terraplén, obteniendo resultados o diferencias porcentuales del 87-88% dependiendo de la llanta analizada. Estas diferencias pues son realmente elevadas, por lo cual se quiso asemejar un poco más el modelo, asemejando también la geometría al software PitraPay, que fue la teoría clásica que se manejó. Al utilizar esta geometría, pues las diferencias porcentuales bajaron a un 60%, sin embargo fueron elevadas, por lo cual se decidió trabajar con el software multicapa elástico lineal PitraPay para el análisis de sensibilidad. Se estructuró la base de datos, en donde pues básicamente se hizo muy accesible al usuario. Se presentan las características propias de la estructura a modelar o que se modeló o que se quiere determinar en general el criterio de análisis. Estos son los tres criterios de análisis evaluados: la deflexión que se mide, deflexión total en la superficie de la carpeta asfáltica, la deformación unitaria horizontal por tensión que se mide en el fondo del concreto asfáltico, y la deformación unitaria vertical en la superficie de la subrasante o en el fondo de la subbase granular. En general, pues estos son los criterios de entrada al modelo o a la base de datos para que ella pueda capturar la respuesta de la diferente modelación realizada. Como resultados del análisis de sensibilidad, pues medida para cada criterio, en general permaneció constante que el espesor total de la estructura ejerce una mayor influencia sobre cada criterio de análisis. Esto permaneció constante tanto para los tres criterios de análisis, y las demás variables como módulos de elasticidad fueron variando dependiendo del criterio de análisis evaluado. En conclusión, con respecto a las simulaciones numéricas, pues se mantiene que son simulaciones que se asemejan a la realidad. Sin embargo, pues queda para futuros trabajos poder manejar un modelo más avanzado. Tridimensionalmente podría ser una solución para asemejar este programa de elementos finitos al programa que maneja la teoría elástica lineal clásica, que se denominó PitraPay, o que es llamado PitraPay. Y finalmente, pues se destaca la importancia de reconocer que ningún programa maneja resultados precisos. Sin embargo, pues se puede asemejar lo más cercano a la realidad, si se pudiese comparar con datos extraídos de laboratorio o datos experimentales. Las referencias implementadas. Muchas gracias.